Ilona llega con la lluvia, libro adaptado a la pantalla grande en 1996 por el director antioqueño Sergio Cabrera, cuenta la historia de Ilona, Macrol y Abdul, tres compañeros que mantienen una relación de amor y amistad entre sí al tiempo en que viajan y conquistan el mundo. Tras separarse durante un tiempo y después de varios obstáculos, Macrol e Ilona se encuentran nuevamente en Panamá y llevan a cabo un plan para enviar dinero a Abdul, mientras construyen su amor y un imperio a la par, hasta que todo se hunde por Larisa, la personificación misma de la muerte. El presente ejercicio de análisis pretende analizar algunos puntos del film a partir de la construcción y representación del romance en Ilona llega con la lluvia, teniendo en cuenta elementos desde la ciudad de Panamá, la lluvia como recurso narrativo y melancólico, hasta los tres actos, los objetos simbólicos y la criminalización de las minorías sexuales. Para comenzar, se toma en consideración el punto de vista de distintos autores que analizan la lluvia como elemento narrativo y el más esencial, al igual que la relación existente entre la lluvia y el llanto, como constructor de melancolía. Laura Uzcategui afirma que este elemento, lluvia, está estrechamente asociado a las lágrimas y que se encuentra presente a la par de la protagonista. Estos detalles de Ilona llega con la lluvia son medios con los que Cabrera resalta distintas facetas de lo nostálgico e irreal, conectando la memoria y la ficción. Es importante mencionar que la trama es realizada de tal forma para que todo inicie y termine con la misma situación, un beso de despedida. Trasladar al código cinematográfico la carga nostálgica de la despedida en la estación, la melancolía del adiós, es un logro de Cabrera que favorece la naturaleza circunstancial en que se encuentran los personajes al principio del relato. Tal escena está diseñada como herramienta para mostrar al espectador el estado anímico más relevante del film, la melancolía. Por otro lado, Larisa es principalmente la antagonista de la historia. Ella llega a manipular la vida de Ilona detrás de un velo, así lo expresa Pastora Vega. El papel de Larisa contenía varias facetas de un mismo personaje. La primera, descrita al comienzo de su largo flashback, es la de una dama de compañía de aristócrata, una mujer segura de sí y culta. Es decir, ofrece una primera imagen, pero en el desarrollo de la trama nos podemos dar cuenta que es una mujer bastante frágil y su dependencia, no solo emocional sino sexual, logra desestabilizar la relación entre el gaviero e Ilona. Dado el final de la trama de Ilona llega con la lluvia, nos atreveremos a afirmar que la narración de Larisa obtiene un efecto hipnótico tan notable en Ilona hasta el punto de hacerla caer en el mismo abismo en el que se encuentra la chaqueña y en el que ambas pierden la vida. Es importante mencionar que el antagonista muestra un gusto visible por Ilona, dando a conocer su sexualidad y cómo esto mismo es lo que logró separar de por vida a Ilona de sus dos más grandes amores, dando un mensaje contundente de que si no se quedaba con ella, no se quedaba con nadie. Como punto esencial se ha hablado de cómo el romance aparece en la trama de la historia, como algo inevitable, ya que es algo completamente fiel a la concepción típica del amor por distintos elementos que sí lo conjugan, aunque diferentes autores digan lo contrario. Gracias a los pequeños detalles que nos hace ver Steve Neal en su artículo Big Romance or Something Wild, se desmiente la idea que tienen varios autores sobre el rompimiento del esquema prototípico del amor en la película. El discurso poético que sostiene es de diferentes valores simbólicos pasados de moda, tales como la música emotiva, objetos y lenguajes alegóricos al amor, la búsqueda implícita de los principios básicos de un hogar y finalmente el esquema prototípico de los múltiples impedimentos que los protagonistas deben sobrepasar para estar juntos. Demuestran el romance tal y como se conoce, llevándolo así a que los distintos elementos anteriormente mencionados den a contar una codependencia en los protagonistas. Ilona llega con la lluvia es una clásica película en la que el romance se construye por medio de la melancolía, ya que desde el principio se genera en el espectador una falsa expectativa de que Ilona, Abdul y Macrol van a estar juntos, por medio de flashbacks. Ilona llega con la lluvia y su versión cinematográfica. La línea de los tres actos inicia con la separación de los personajes, rompiendo así el status quo que existe entre ellos, pero que vuelve a establecerse una vez Macrol vuelve a ver a su amor. Después de esto, aparece el antagonista Larisa, que con el tiempo afecta directamente la relación. La pareja tiene altos y bajos hasta el punto de quiebre que es la muerte de Ilona. Son múltiples los recursos que utiliza Cabrera en sus escenas, permitiendo que el público se conecte de forma más emocional frente a un romance que a medida que pasa la película se torna imposible.
Podemos ver desde la primera escena en la despedida de Ilona que ella besa a sus dos compañeros. Aquí se denota un ambiente de nostalgia por la partida de la protagonista, dejando en el aire un nuevo reencuentro entre ellos. A medida que se desarrolla la película, podemos ver cómo este reencuentro se siente aún más cerca cuando Ilona ve a Macrol, volviendo a traer el romance que existía entre ellos, pero con un gajo de nostalgia porque falta Abdul, su compañero. Cada esfuerzo que se realiza para que puedan reunirse al final los tres, dejan al espectador esa sensación de querer ver siempre ese reencuentro. Son muchas las situaciones que se presentan que permiten que se cree un romance a través de la melancolía, como por ejemplo cuando Macrol sueña que están en el barco los tres, o cuando en un momento de desesperación el gaviero se dirige a una casa de empeño tratando de vender un collar que le recuerda a Ilona, dando a entender esa nostalgia y ansiedad de verla nuevamente y permitiendo que el gaviero supere la frustración que tenía por su situación económica. Por último, cuando crean un burdel con la intención de ganar dinero y enviárselo a Abdul. Esto genera melancolía en el público, ya que todas las acciones que hace Ilona junto a Macrol son para reunirse con su gran amigo Abdul, y asimismo los esfuerzos que éste hace para conseguir el barco. Otro elemento importante que muestra esa nostalgia y un romance quebrantado es la foto que tomaron el día en que se separaron. Tenían en sus corazones un anhelo de reencuentro. Asimismo, la nostalgia de una reunión que nunca se logró por un tercero que los separó. Esta foto muestra el amor más allá de la muerte y un romance poco convencional que durará para siempre. Es importante tener en cuenta que tanto la fotografía como el collar son objetos simbólicos dentro de la historia y que aluden al romance. Por otro lado, Alvarado menciona la ciudad de Panamá como un lugar de paso, un lugar de nadie, que siempre recibe a personas que llegan después de haber pasado por tantas aventuras. Es importante analizar que Ilona y Macrol, a pesar de que casi construyen un imperio en esta ciudad, deciden partir de ella una vez que su amigo Abdul consigue el barco. Por otro lado, Reston menciona que estos lugares ubicados en el trópico encierran nostalgias y una ansiedad que se refleja explícitamente en los personajes y en la recreación de una situación inevitable entre los dos amantes. Asimismo, la actriz que representa a Ilona está de acuerdo en que el clima, en este caso el calor, pone a flote los nervios, factor que apoya las emociones y sentimientos de la película. Por el contrario, para Macrol, este lugar trópico se convierte en un espacio-tiempo que nunca transcurre ni evoluciona, siempre se queda en el pasado con sus historias. Ahora bien, aquel clima caribeño no solo encarna un lugar de reposo y melancolía, sino que a su vez es la representación de una metáfora de descomposición y derrota, del efecto implacable del tiempo sobre todo lo que transpira y se yergue. Esto significa que al permanecer Macrol e Ilona durante un tiempo considerable en aquel ambiente, su relación se va deteriorando durante su estadía allí. Esa derrota que nombra el autor es simbolizada a través de Larisa, pues ella es quien aparta a Ilona del lado de Macrol y la lleva al final de la desgracia. Asimismo, es importante mencionar que el agua se relaciona directamente con Panamá, al este ser un puerto. Asimismo, es representada como lluvia y mar. Se convierte en un recurso romántico narrativo, pues tiene como función ser el hilo conductor entre los actos, crear una conexión entre personajes y ser el principal apoyo espacio-tiempo. Se evidencia que los personajes, al estar constantemente expuestos a un entorno cambiante, terminan volviendo los unos a los otros gracias a la aparición del agua, y son sanados en cierta medida por la purificación que ésta les ofrece. Por último, se explicará la manera en la cual la criminalización de las minorías sexuales termina fracturando la relación entre Macrol e Ilona. Esta se ve representada en el film a partir de los personajes de Larisa. Esto, ya que desde su aparición en la película, demuestra la forma en que ella afecta la relación entre Ilona y Macrol, puesto que pese a que Larisa y Ilona son mujeres completamente diferentes, se crea entre ambas una fuerte alianza. Principalmente porque la personalidad de Larisa, a diferencia de Macrol, desafía las emociones de Ilona e incluso despierta demonios, aciagos, señales que reposan en ella y que desde Nifia ha aprendido a domesticar, a mantener anestesiados para que no asomen a la superficie y acaben con ella. Por esto es que Larisa es entendida como la antagonista de la película, pues es ella la que trae consigo desgracias y por ende es vista como la personificación de la muerte. Aquí es importante mencionar que Larisa de igual forma representa a la minoría sexual que en el film es mostrado como el causante de la mayor desgracia para los protagonistas. Finalmente, es también su soledad y dependencia de Ilona que la llevan a entender
a atentar contra la vida de ambas y apartar para siempre a Ilona del Gaviero. La escena que vamos a tratar en la presente ponencia es el momento en que Macrol enfrenta una de las peores situaciones. Su amante muere en un trágico accidente. El Gaviero ha logrado todo lo que se ha propuesto, sin embargo, no ha logrado protegerse de su peor miedo, el desastre. Aparentemente, las predicciones que tuvo desde un principio sobre Larisa son finalmente cumplidas. Es ella el desastre mismo. En aquel puerto, todo sucede muy rápido para Macrol. Es posible observar cómo el barco se reduce a cenizas, el ruido de la situación es sofocante y es palpable el sentimiento de tristeza y de desesperación por aquella pérdida. De igual forma, cabe resaltar que allí se encuentran presentes todos y cada uno de los factores que han sido analizados a lo largo del film, como por ejemplo el agua. Principalmente la vemos como una entidad narrativa, la cual en este punto se encuentra presente de forma nostálgica, representada como agua, como lluvia, como lágrimas, siempre como un símbolo fuerte de estados anímicos que representan a los protagonistas. Por otro lado, el trágico momento sucede en el puerto. En términos narrativos, el puerto siempre fue Ilona, ya que ella era quien recibía y unía los océanos de los personajes alrededor. Y es ahí, en medio de las llamas, cuando ella se consume, el amor se apaga y la historia de los tres personajes, sus ilusiones y sueños, mueren. En conclusión, fue posible encontrar en la película Ilona llega con la lluvia la construcción del romance a través de la melancolía, pues por medio de los tres actos se nos presentó una ruptura inicial, un reencuentro lleno de amor y finalmente un antagonista que, si bien representa una minoría sexual, fue la causante de la muerte de la amada protagonista Ilona.